No sé si te has dado cuenta, pero Craig de la Quebrada está llena de referencias al anime. Como un otaku reformado no puedo dejar de fijarme en estos pequeños detalles y llegué a la conclusión que estas referencias al anime no solo sirven para hacer pequeños chistes y pequeñas referencias para tocar la nostalgia, sino que además sirven para plantear una serie de elementos, de trasfondos y de estructuras narrativas para la propia obra en su conjunto. Así que de eso va el video de hoy, de la Cadete Brillo, de Haru, el Rey del Bosque, y de las otras referencias animes que hay en Craig de la Quebrada. El mundo de Craig para los incultos. No hace falta excavar demasiado en las diferentes temporadas del mundo de Craig para darte cuenta de que la influencia anime está muy palpable y que toma un rol protagónico en muchos escenarios. Hay más de un capítulo que gira alrededor de la obsesión que tenía Bernard sobre este juego de cartas que es una mezcla entre Magic y Yu-Gi-Oh llamado Libera a tu Bestia, en el que incluso el hermano mayor de Craig hace un cosplay de El Trampas Locas. Una de las facciones de niños más representativas de las primeras temporadas de la serie eran los niños ninja, que se pasaban todo el día leyendo mangas a la sombra de el árbol de cerezo que creció al lado de una cascada. Ellos son los que hacen los chistes más descarados a los memes del anime y su rol de juego parece estar muy inspirado en los shonen de la actualidad. Sus disfraces están inspirados libremente en Naruto y tienen su propia parodia de One Piece en un manga de salvavidas llamado Two Piece, ya sabes, 2 piezas por el traje de baño. Pero también hay una serie de guiños que dejan más bien en el fondo de la escena para que solo los más entendidos puedan captarlas, como por ejemplo el póster que parodia a Evangelion en la cueva de los ancianos. Y aunque estas referencias en un primer momento se pueden considerar como guiños graciosos hacia la cultura anime que tuvo mucha influencia en la infancia a partir de los años 90 con la llegada de Dragon Ball y series parecidas, la verdad es que en este estadio de referencia en realidad sirven para crear una especie de división generacional en los niños de la quebrada. Vemos como los niños ninja parece que son apelados por obras más contemporáneas de los 2000 para adelante como Naruto o como One Piece. Los ancianos y otros personajes de mayor edad tienen en su idiosincrasia obras más antiguas. La propia Evangelion es de los años 90 y vamos a ver cómo es un anime de los 90 el que tiene la mayor influencia en toda la historia y el trasfondo de la quebrada. Y es que el impacto cultural del anime es indispensable para entender el trasfondo y las personalidades de muchos de los personajes que vemos en la quebrada. La campeona de los sentimientos y la positividad, enemiga de las malas vibras en toda la galaxia. ¡Yo soy la Cadete Destello! Y nadie puede apagar mi brillo. Esta es la Cadete Destello, aunque yo le digo la Cadete Brillos. Desde su primera aparición se convirtió en uno de los personajes más carismáticos de toda la quebrada, tanto por su trasfondo un poquito agridulce como por su rol de juego. Luego de tropezarse y bañarse con escarcha por accidente, decide convertirse en una protectora de la positividad, tomando el manto de una guerrera cósmica que viaja por el espacio trayendo buenas vibras. Salta a la vista que todo el diseño y el trasfondo de la Cadete Brillo está inspirado en una Mahou Shoujo, en una chica mágica. Este es un género del anime que gira alrededor de una o varias heroínas que usan trajes de colores con elementos temáticos para enfrentar a estereotipadas fuerzas del mal, algo así como unos Power Rangers para niñas. Este género se popularizó y casi que se inventó gracias a la aparición de uno de los animes más influyentes de la historia, Sailor Moon. No obstante, el diseño de la Cadete Brillos en particular parece estar más influenciado por las últimas temporadas de la saga Pretty Cure, también conocida como Precure. Esta es una franquicia de animes de chicas mágicas que cuenta ya por lo menos con 14 temporadas y que gira alrededor de diferentes iteraciones de las Pretty Cures, guerreras que se enfrentan a las fuerzas del mal. E incluso creo que encontré la generación de Pretty Cures sobre la cual se inspiró el diseño de la Cadete Brillos. Go Princess Precure es la temporada número 11 de la serie y fue estrenada en el 2015. Y en esta generación de las chicas mágicas vemos unas inmensas semejanzas con la historia y el trasfondo de la Cadete Brillo. Haruka Haruno es la protagonista de Go Princess Precure, quien también conoció a un joven en la infancia que le cambió la vida para bien. En esta temporada las Precure defienden los sueños de las personas del desespero, algo muy parecido
debido al abrazar la positividad que enarbola Cadete Brillo. Y por último, esta temporada de las Precure tiene como eje temático los perfumes y las fragancias, algo muy parecido al jabón y a los artículos de limpieza que son el sello característico de las técnicas de la Cadete Brillo en su primera aparición. Y como no se hace ninguna mención de las Precure en el trasfondo de la Cadete Brillo, por lo cual Cartoon Network no tiene que pasar la serie por el filtro de la parodia como lo hace con Naruto, con One Piece o con Evangelion, incluso se podría llegar a argumentar que la Cadete Destello vio la serie de las Precure mientras estaba en su casa jugando sola y que en base a este personaje creó todo su rol de juego y por supuesto lo adaptó a sus necesidades psicológicas, a su trasfondo, a su historia y a los elementos que le fue añadiendo como los brillos y las pegatinas. Si quieres saber a lo que me refiero, tengo todo un video hablando de el trasfondo triste, por decirlo de alguna manera, de la Cadete Brillo y de otros niños de la quebrada. Pero si hay una referencia al mundo del manga y del anime que tiene peso y sustancia en la historia del mundo de Craig, ese es Haru, el rey del bosque. En la segunda temporada, Craig empieza a explorar el otro lado de la quebrada y así es como entra en contacto con el reino del otro lado, una sociedad de niños que gira alrededor de la figura del rey de la quebrada, quien en ese momento era Javier, el que se vuelve el principal villano de toda la serie. El rol de juego de todos los niños de ese lado de la quebrada está dictaminado por el rey, quien los coloca en una jerarquía social basada en qué tan buenos amigos son del rey, siendo la escala más baja los peones como los hermanos Madreselva y la élite, o sea la nobleza, la guardia real de Javier y el título de el mejor amigo del rey. Lo interesante de esto es que los súbditos de Javier no solo que obedecen esta jerarquía, sino que además tienen una iconografía designada que es muy característica y está muy marcada. Luego de la guerra de banderas, el reino se disuelve y Craig se lanza a la búsqueda de las piezas del corazón del bosque, un artículo misterioso que es capaz de conceder cualquier deseo, siempre y cuando hagas un sacrificio equivalente, un elemento sobrenatural que fue el responsable de convertir a Kenneth, el primer rey del otro lado de la quebrada, en el soberano. Craig descubre que este elemento, como el reino del otro lado e incluso el rol de juego de Kenneth, están todos basados en el mismo anime que veía con los ancianos. Entonces la pregunta evidente es, ¿en qué está inspirado Haru, el rey del bosque? Por algunos artes conceptuales y por el poco metraje que se ve en pantalla de este anime, podemos notar que la serie de Haru está muy inspirada en el estilo y el tono de las obras de Estudio Ghibli, tanto por el aprecio de la amistad como un tesoro que vale la pena resguardar, como por el notorio amor a la naturaleza que demuestran las pocas escenas que salen en Craig de la Quebrada, dos temas que atraviesan toda la filmografía del estudio de El viaje de Chihiro. No obstante, el diseño del propio Haru parece estar más bien influenciado por el del héroe de la saga de Dragon Quest, más en concreto del Dragon Quest 3. Para quienes no lo sepan, Dragon Quest es una saga de videojuegos de Square Enix que es un furor en Japón. Cabe la pena destacar que los diseños de personajes del Dragon Quest estaban a cargo del mismísimo Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Y en tercer lugar tenemos a los amigos de Haru, estas criaturitas del bosque que él trata de rescatar pidiéndole un deseo al corazón del bosque. Y esto ya sería especular demasiado, ya que es un anime que yo consideraría incluso que olvidado, pero creo que este grupo de minions está inspirado en los cronomutantes de la serie anime de Flynn, del detective del tiempo. Es un anime que se estrenó en el año del señor de 1998, que cuenta la historia de Flint, un niño cavernícola que es resucitado en el futuro para convertirse en un detective del tiempo, que se encarga de convencer a una serie de criaturas conocidas como los cronomutantes, unas especies de Pokémones viajeros del tiempo, para proteger la línea temporal e impedir los perversos planes de los ladrones del tiempo. Este fue un anime que fue doblado al español latino y que formó parte de la parrilla de programación de la extinta Fox Kids, así que no sería descabellado suponer que esta serie también fue emitida en los Estados Unidos en el mismo canal, por lo cual fácilmente podría convertirse en una fuente de inspiración para estas criaturitas del bosque mezclados con Ghibli y mezclados con Dragon Quest. Así que sí, las referencias al anime en Craig de la Quebrada están allí, son palpables y tienen un peso específico. Sirven para generar ciertas brechas generacionales entre los diferentes grupos de niños que van yendo a la quebrada
con el paso de los años también sirve para construir el trasfondo y la temática del rol de juego de varios niños en La Quebrada actualmente, y también forma parte indispensable del lore y del trasfondo de la serie en su conjunto. En resumidas cuentas, las mentes pensantes de Craig de La Quebrada son todos unos otakus que no se bañan, para que vean que aún así pueden llegar muy lejos. Si quieren que hable más en profundidad de algún elemento suelto de la serie o de algún personaje en particular, díganmelo en los comentarios. También te dejo por aquí un videito sobre el trasfondo y el arco del personaje por el que pasa Bernard, un personaje que mucha gente detesta, pero que como boomer que soy me siento muy identificado con él. Y sin más que decir, nos vemos, chau chau.